la clínica de las emociones y muy contenta de estar bien. Estuve con COVID, pero felizmente lo pasé. Lo que pasa es que estaba vacunada, tenía mis 3 vacunas. No tuve fiebre, mucho dolor de cuerpo y tos, pero nada más. Pero fuerte, el dolor de cuerpo realmente, mientras estaba en la cama no sentía nada, pero en cuanto me levantaba me dolía el cuerpo como que me lo hubieran amasado. Pero felizmente pasó y ya estoy bien. Muy bien, ahora más tarde me voy a hacer mi prueba, pero ya me dieron de alta. Muy bien, entonces las he extrañado, los he extrañado, pero primero era la salud y no tenía ánimo, de verdad que no podía y hay que cuidarse. La vida es lo único que uno tiene realmente, que no hay otra vida, así es que hay que cuidarse. Y entonces vamos a empezar con nuestros casos. Pero antes quiero darte una buena noticia, porque las buenas noticias se comparten. Estamos haciendo nuestro curso introductorio para esa maestría que vamos a hacer, que se llama terapia emocional integral, donde toda nuestra experiencia de tantos años hemos creado un método, por eso la gente nos busca. Y sobre eso vamos a enseñar. Toda nuestra experiencia no la podemos tener para nosotros. Hay que compartirlas con muchachos que están en últimos años de psicología, de psiquiatría, enfermeras, odontólogos y cualquiera que quiera conocer el alma humana para poder mejor desempeñarnos en esta vida. ¿Qué es lo que un ser humano quiere? ¿Qué quieres tú? Que la pareja, que la madre, que el hijo, que el jefe te comprendan. Se imaginan lo que significa que un ser humano tenga como una vela, una luz para conocer a los demás y que no estemos hiriendo a los demás. Qué lindo. Y eso es lo que vamos a enseñar, porque cuando yo hiero, digo sin darme cuenta, seguramente, pero me siento mal, me siento culpable, y esas son energías que se gastan, y las energías las necesito para hacer cosas, para vivir, para ver el sol, para disfrutar, para hacer lo que significa estar tranquila, con la conciencia. Muy bien, entonces, estamos contentos porque nuestro curso introductorio empieza el jueves y la verdad es que mucha gente se ha matriculado y estamos muy contentos de la respuesta. Pero acuérdense que vamos a dar otro cursito introductorio, creo que va a haber, para antes de empezar la maestría. Primera vez que vamos a dar la maestría. Antes enseñábamos un poco del método a nuestras consejeras emocionales. ¿Y cómo empezamos? Porque un día nosotros estábamos en Tomás Marzano y de repente salgo o llego y escucho que una señora le decía a la otra: oye, pásame pues tu audio, tu cassette, en esa época, tu cassette sobre Edipo. Y habían algunas que ya habían como tomado conciencia, habían entendido y vendían los cassettes. Por supuesto que dejé que vendieran lo que quisieran. Y entonces me dijeron: doctora, pero ¿por qué no enseña? Y decidimos enseñar, pero un poco. Pero ahora, después de casi 20 años que estamos en condiciones de dar un curso completo, una maestría. Estuvimos 10 años con las consejeras. Lo paramos porque queríamos subir nivel, porque uno siempre tiene que tratar de mejorar. Si sabes pegar botones, tienes que aprender a cortar, a coser. Todo se tiene que ir mejorando. Nadie puede quedarse en lo que está. ¿Por qué? Porque cuando aprendes algo, por ejemplo, de todas tus neuronas te mueven 20, por ejemplo. Pero si ya lo sabes, ya no, de cuando aprendes se te esfuerzas con esas 20, pero luego ya no, porque lo haces automáticamente. Entonces ya eso se seca. Ya no puede ser, ya no se mueven las neuronas. Tenemos que estar aprendiendo cosas siempre. Y todo se puede. Ahora hay tutoriales. Hay que hacerlo. Bueno, si no tienen para pagar un curso, hay tutoriales que yo quisiera tener tiempo para aprender a hacer crochet, o tutoriales para, aunque sea para, no sé, para pintar cejas, para lo que sea. Quisiera algunas veces no estar solo con los libros y hacer algunas cosas simplonas, pero no tengo tiempo. Pero bueno, hay que hacer, ¿ya? Hay que hacer cosas cada día. Bueno, vamos a
hablar entonces ahora de un caso, del caso de Edith. Miren lo que dice Edith. Tú, si escuchas por primera vez, para la orejita, y si ya tú estás bastante tiempo con nosotros y ya sabes de qué se trata, ¿ven? Anda pensando antes que yo diga la respuesta, ¿ya? Mira, Edith dice, le escribo en estos momentos porque tengo el alma destrozada. Y eso me molesta a mí misma. Cada vez que mi hija de 9 años tiene alguna pelea con una amiguita y no la invitan a jugar, entonces se queda en la casa sola, sin tener con quién jugar. Eso me destroza por dentro. No soporto ver a mi hija triste. Estoy con la herida abierta. Entonces, yo estoy en Europa, dice, y me derrumbo. Por favor, necesito. Si tú escuchas este programa, si estás con nosotros, ya sabes, acuérdate, Edith, tú probablemente eres nueva, pero mira, primero, ¿en qué país estás? Es importante que llames a Paulina, o le mandes un WhatsApp a Paulina, ¿por qué? 99-426-1786. ¿Por qué? Porque Paulina está notando las personas que están en el extranjero. ¿Para qué? Para enviarles documentos, enviarles artículos, todo. O sea, llamas a Paulina y ella te va a poner en la base de datos de las personas que están en el extranjero. Muy bien. Y a lo mejor nos puedes dar otros nombres para que muchas peruanas fuera se sientan acogidas por la clínica y que sepan que acá tienen un hombro, una mano para apoyar. Cuando uno está en el extranjero es muy triste. Bueno, entonces, si quizás no escuchas el primer, quizás recién nos ves, pero para las personas que nos están viendo hace tiempo, todos, ella dice, me destroza ver que mi hijita no tiene amigas. Primera cosa, ¿existen emociones nuevas? Pudiera ser que esta señora haya tenido una vida tranquila y de repente cuando la hija no tiene amigas, cae destrozada. No, no es posible eso. Ella ha venido con el alma destrozada y si antes no salió eso, es porque la hija, cuando se queda sola, es como el alfiler que va a romper el globo y va a brotar ese sentimiento de estar destrozada. Entonces, Edith, no es por tu hija, primera cosa. Tu hija ha sido el detonante para que salga ese sentimiento de dolor, falta de esperanza, donde te sientes que nada vale, estás destrozada. Y te comprendo. Pero tenemos que ver el origen, ¿no es cierto? Si acá hay agua en la pared, yo tengo que ver dónde se ha roto la tubería. Y las tuberías son su origen, la infancia. Entonces, Edith, lo que ocurre es que cuando ves a la niña sola, como rechazada, sin amigas, sola en la casa, eso te despierta la pena y la soledad que tienes desde niña. Probablemente has sido miembro de una familia con problemas, quizás tu mamá estaba angustiada o tu papá, y no te han mirado, no te han dicho, Edith, ¿qué tienes, Edith? ¿Estás triste? Cuando una mamá no solo se preocupa de la ropa limpia o que estén alimentados, sino es capaz de aprender a mirar los ojitos y decirle, hijita, ¿estás triste? Me parece que tienes acá está mamá y la abrazas. La niña se siente que su alma está acompañada. Y mira, así como tú tienes una amiga linda y cuando la ves sin que te diga hola, te ríes, porque te jala la alegría que tienes de tantos días que has pasado bien con ella, igual ocurre con la madre. Cuando la madre ha estado, hijita, haciéndole cariño, mamachita, que estás triste porque en el colegio mis amiguitas no me hacen caso, sí son los niños,
pero quizás también tú las has fastidiado, pero ya mañana será diferente, ¿no es cierto? Entonces, esa niña se siente que no está sola, su almita está acompañada. Es diferente que la mamá esté físicamente, pero que no se preocupe del alma de ella. Entonces, si hace, cuando la mamá siempre está conmigo, así como cuando una amiga es linda y yo la veo y ya me río solo de la alegría de verla porque adentro está grabada, cuando la mamá nos hace cariño, es dulce, entonces esta seguridad de la mamita la grabo acá. Donde voy tranquila, porque como mi mamá tantas veces me ha dicho, tranquila, eres linda, yo sola y me tranquilizo. Como cuando, por ejemplo, esto es más fácil, cuando hasta ahora en invierno, a veces mi asistenta me dice, doctora, póngase una chompa. Ay, ¿verdad? Digo, mi mamá me decía que en la noche me abrigara, ¿verdad? Y me abrigo porque recuerdo que mi mamá me abrigaba o me decía, no te vayas con la espalda al aire. O a veces no me acuerdo que era ella, pero me pongo mi chompita. Cuando me olvido, ay, verdad, digo, sí, sí, mi chompita. Ya no me acuerdo que es mi mamá a veces, pero me recuerdo. ¿Por qué? Porque tantas veces que mi mamá me ha dicho, tantas veces que la madre te hace cariño, estás acompañada, ya te quedas como con ella siempre. Pero ¿qué ocurre, Edith, si no has tenido eso? Te has sentido sola, mujer, sola. Y entonces, cuando a tu hija la ves sola, es como que vieras tu espejo, te ves en el espejo. Entonces no sufres por ella, sino sufres por ti. Y hay que arreglarte. ¿Por qué tienes que arreglarte? Porque la hija está viendo tu tristeza y esa tristeza la va a jalar. Entonces tienes que hacerte terapia. Ahora, otra cosa, tú estás en Europa, pero yo tengo que decirte que de mi experiencia de terapeuta mayor, vieja, de tantos años, no tengo una investigación porque no he tenido tiempo de hacerla, pero sé que todas aquellas personas que van al extranjero a trabajar o con alguien es porque lo hacen sin darse cuenta, pero no han tenido un padre acá en su patria productivo y amoroso. Puede ser productivo, pero un antipático. Puede ser amoroso, pero un fracaso. Entonces, cuando hay padre cariñoso y productivo, los hijos no se van. Pero es que me enamoré, ni se enamoran de un extranjero, no está en su posibilidad. Pero sin darnos cuenta, inconscientemente, sin darnos cuenta, es como que al padre me voy a buscar otro fuera, como que el peruano, fuchi fuchi, ¿entiende? El varón, pero sin darme cuenta. Pero el hecho está que si tú te pones a mirar, los que están en el extranjero que se han quedado, no ha habido un padre. Es como que el ser humano, las chicas o muchachos, sintieran que quieren trabajar, pero no pueden, no salen. Es como que no ha habido una pista que ha sido señalada por el padre. Cuando el padre es padre, no digo mal, cuando el padre es trabajador y amoroso, es como le dijera, mira hija, esta pista, o hijo, esta pista puedes caminar, pero cuando no hay nada, entonces inconscientemente se van fuera. Entonces tú tienes que arreglarte, tú, tú tienes que aceptar, tú tienes que aceptar la familia que tuviste. Ahí hay mucho trabajo. ¿Por qué? Es como lo que te pongo el ejemplo así. Mira, no por saber que estoy así, porque mi mamá no era amorosa, no por eso me curo. No, no, no. Te voy a poner un ejemplo para que veas lo que es saber y lo que es internalizar, que el corazón sepa. Son cosas diferentes. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que yo sé que mi mamá ha fallecido, pero digo, ay, voy a llamarla, porque mi corazón todavía no se entera, por eso demora? Pero te voy a poner otro ejemplo
que puede ser muy claro. Por ejemplo, a mí me ocurre mucho, y a cualquiera le ocurre, si tú cambias el sentido de la puerta, siempre vas a tocar el timbre a un lado, pero resulta que el timbre te lo han cambiado y vas a hacer así, ay, no está, para el otro lado. Entonces, es diferente saber a internalizar. Te pongo otro ejemplo. Un muchacho, esto es real, a su hermana la detestaba. Y entonces, porque era muy pegada a su mamá, ella, y él quería estar pegado a la mamá. Entonces, él decidió a la niña chiquita asustar. Y como vivían en una casa de segundo piso, una casa pobre, al entrar, era como un patio de segundo piso, una azotea donde vivían. Y habían cordeles al entrar, subías y habían cordeles. Y de ahí estaban las casitas. Entonces él, para molestar a su hermana, cuando ya la hermanita venía del colegio a las 5 de la tarde, creo, él se metía en la camisa, era tarde o 6 sería, o cuando ella salía, se metía en la camisa y la movía. Y la criatura gritaba, ¡ay! Y él le decía, salí, ¿qué pasó? Él, ay, seguramente era un fantasma, hermana. Entonces la criatura durante un montón de años estaba aterrorizada del fantasma. Y él, malvadísimo, el chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Que ella era una niña así, asustada, cuando la trajeron a la terapia. Yo supervisé el caso, porque no veo niños, pero lo supervisé. Temblaba la niña, porque, ¿qué te da miedo? El fantasma. Cuando ella todos años de años había estado temblando. Después ella creció, pero se quedó con ese temblor del fantasma, del fantasma, del fantasma. Se olvidó, pero se quedó nerviosa. Cuando descubrimos lo del fantasma, el chico cuenta de que, ja, 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 yo cuando era chiquita la asustaba. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que porque la criatura, la señorita se entera de que años había estado temblando porque su hermanito la asustaba, ¿tú crees que por eso se cura? No, ella ya sabía que no había fantasma, que era su hermano, pero el corazón tantas veces había latido de miedo que esa era una forma de ser. Entonces había que hacer una terapia larga para que cuando le viniera el miedo, momento, acuerda de tu hermano. Pero había que hacer una terapia. Por eso es que la terapia que nosotros hacemos es para siempre, pero no es con la cabeza. Nosotros no aconsejamos nada. ¿Por qué? Porque tú y yo somos extraordinarios para aconsejar. ¿Quién no sabe aconsejar? Todos sabemos. A un muchacho, hijo, te van a botar del colegio o del colegio por llegar tarde. Ah, sí, 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 él sabe. Pero hay que moverle el alma, hay que descubrir por qué quiere ser bebé. No se le puede decir solo, ya pues levántate temprano, no. Tenemos que descubrir por qué lo hace. Por eso la terapia no es así, pero es para siempre. Entonces tenemos que averiguar de ti, Edith, con quién te criaste, por qué te sentiste sola. Lo único que podemos avanzar es decirte que ese destrozo que sientes no es de ahora, es del pasado. Pero se viene. Todas las emociones son del pasado. Tu hija te la activa y es tiempo de curarte. Mira cómo gracias a que se te movió esa emoción por tu hija, porque eres una buena mamá, entonces te vas a curar. Fíjate qué bueno. Entonces, puedes hacer lo siguiente. Puedes venir los martes. Mañana tenemos nuestra terapia Renacer. Entonces, puedes entrar a las 6:30, fíjate en el Facebook, el teléfono, pero antes, 6:15, para que no entren a última hora, 6:15, entras, ahí se paga 25 soles, ingresas y puedes pedir la palabra. Entonces me dices, doctora, yo soy la que hablé y vamos a hablar de tu historia. Y en tu historia vamos a descubrir cómo esa soledad que sientes que te mueres
es de tu historia. ¿Ya, Edith? Listo. Entonces, gracias por habernos escrito. Entonces, ahora vamos a hablar de Elina. Pero antes quiero decirles que nosotros, una vez a la semana, una vez a la al mes, los 4 sábados tú tienes un encuentro con nosotros, una cita de amor. Pero uno de esos sábados hay constelación familiar y entonces se empieza más temprano porque dura 3 horas. Y es una terapia que yo no la sé hacer, pero me quito el sombrero. Yo respeto esa terapia porque nos hace ver cómo algunos detalles de tu personalidad, de tu mamá, han venido de atrás y uno se va arreglando. Es buenísimo. Así es que yo te aconsejo que vengas todos los sábados o al encuentro o más temprano este sábado a constelación familiar. Y esta constelación familiar va a ser sobre la pareja. ¿Por qué? Porque cuando nos enamoramos, todo empieza en una mirada. Bueno, a veces no, pero casi siempre puede ser amigo, pero un día hay una miradita, ya. A veces otros de frente se conocen y hay una mirada y hay una conexión eléctrica, ¿no es cierto? Ya te habrás olvidado si es que eres mayor, pero sí, la has tenido. Y si estás sola, tienes derecho a volverla a tener. La edad no tiene nada que ver. Entonces, es importante que vean ustedes cómo es la constelación familiar, cómo influye en la pareja y que vengan el sábado. Así es que los esperamos. Muy bien. Entonces, ahora todo empezó con una mirada. Y siempre se pueden arreglar las parejas cuando ambos quieren. Cuando ambos quieren, sí. Pero cuando ya se ponen ya pesados, ya no. Bueno, ahora vamos a hablar de otro casito. Vamos a hablar, digo casito porque es con cariño. Elina dice, Elvira, perdón, dice, tiene 30 años y ella nos escribe de Cotabambas, en Apurímac. Un saludo grandote a toda la gente de Apurímac. Y yo creo, Elina, que todo Apurímac lo tienes que escuchar, porque me imagino que tú comunicas, ¿no es cierto?, a tantas mujeres y hombres que necesitan ayuda, ¿no es cierto? Confío en ti. Dice, estoy muy desesperada porque ya no sé qué hacer. Desde hace 8 años vivo con esto. Tengo miedo a estar sola porque siento que no puedo respirar. Se me va la fuerza, siente mareo, se agita, no puede caminar y así muchos síntomas. Ella fue al médico y le dicen que todo es psicológico. El doctor le recetó pastillas, pero desde que empezó a tomar le da dolor de cabeza. Entonces, dice, luego casi se muere, dice, con una intoxicación. Pero aún así me empecé a sentir mejor. Pero el psiquiatra quería que fuera consulta presencial mensual. Y yo por mí misma no puedo viajar a la ciudad del Cusco, ya que aquí donde estoy no hay especialidad. Y tuve que dejarlo. Mira, eso tiene un nombre, Elvira. Eso se llama ataque de pánico. De repente estoy solo y me da miedo, no sé de dónde, pero siento que hasta me puedo morir. Yo he tenido, por eso hablo con autoridad sobre el ataque de pánico. Hablo con autoridad, porque yo sé, en un momento estaba tan asustada que mis amigas me dijeron, Karen, vamos a salir para descansar, ¿no? Nos sentamos me acuerdo, en las escaleras de la catedral. Y yo prefería que de mis 4 amigas que habían, las 2 más gorditas me abrazaran. Me parecía que estaba con 2 tetas ahí, con 2 mamás con tetas. Me sentía, pero terriblemente mal. Sentía que me iba a morir. Ya les he contado, me llevaron primero a Casimiro Ulloa y el doctor dijo, esta señora parece que le da un infarto, ¿ah? Está mal, mal, mal. Yo escuchaba. Y en media hora se fue. Cuando yo me voy a mi doctor, Regulo Agusti, mi amigo de una clínica, me dice, ay, Carmen, ¿ahora qué tienes? Le digo, ¿cómo que ahora qué tengo? Me han traído porque estuve muy mal. Hace 2 minutos, le digo, 5 minutos, me han traído en ambulancia. Y ahora, no, ya no tengo nada. Eso se llama pánico.
Dura más o menos de 20 minutos a media hora, pero es terrible y sientes que te mueres. Y después puede venir pánico al pánico. Solo de pensar me volví a venir. Entonces me curaron de una manera extraordinaria y a toda la gente que ha estado con pánico, yo la he enviado para que la cure de dos maneras. La primera, hay que quitar el síntoma porque nadie puede vivir sintiéndose que se ahoga. Entonces tienes que ir a donde el doctor Manuel Pantigoso o el doctor Paul Vega, cualquiera de los dos trabajan en la clínica con nosotros, entonces pides una cita con ellos y entonces ellos te van a recetar. ¿Qué recetan ellos? Hay cientos, creo, de antidepresivos. Te dan un antidepresivo y a la vez el antidepresivo a los 15 días hace efecto, mientras paralelamente te dan un ansiolítico para que se te vaya la ansiedad. Pero eso no es suficiente, Elvira. ¿Por qué? Porque se va a repetir con los años. ¿Qué cosa es el? Vas a tener que paralelamente ir a un psicoterapeuta que con el doctor te da tus pastillas y no tienes que ir cada mes. Si te quedan bien las pastillas, perfecto, ya no vuelves a ir hasta dentro de 6 meses, pero tienes que ir a tu terapia, todo por internet. Vas donde un doctor, que ya te voy a decir cómo es, y el doctor va a ver el origen. Ahora, yo voy a adelantarte. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Por qué una persona está viviendo feliz y de repente, como yo, me subía la presión, me ahogaba? ¿Por qué? Porque en la infancia ha habido una angustia grande y se ha cerrado así, herméticamente, se ha cerrado, ya no sale. Parece que para supervivir, para poder ir al colegio, etcétera, un miedo frente a la madre, frente al padre, frente a cualquier situación, ese terror propio de la infancia, porque las emociones de la infancia son sumamente fuertes. Una pena de un niño la siente como agonía. Una rabia, dice, te mato, dice el niño. Entonces son penas infinitas. No nos damos cuenta, pero el niño sufre y siente que ya no tiene solución, que la mamá no lo quiere, que va a morirse. Es terrible cómo sufre. Hay que tratarlos bien, por favor, a los niños. Por eso hacen pucherito y uno tiene pena porque se mueren de dolor. Entonces, este dolor grande o ese miedo, habrán visto pegar a alguien, se han quedado solos, ¿sabe Dios qué? Se encapsula y se queda dentro, cerrada la caja. Y ellos siguen estudiando, haciendo sus cosas. Y de repente en la vida, cuando el ser humano ya puede sentir sin morirse, porque de chiquitos se mueren de eso, se pueden morir de desesperación, ya no tienen fuerza. Cuando ya tú puedes soportarlo, viene el pánico. El pánico viene cuando podemos tolerarlo, pero es terrible. Entonces, ¿por qué dan ansiolítico? ¿Por qué dan, perdón, antidepresivo? Porque hay una pena honda. Pero el antidepresivo no solo se cura, perdón, la depresión, la tristeza. ¿Qué es una depresión? Es una tristeza profunda, con rabia, con desesperación de la infancia. Eso está quedado ahí como en una caja. Y dolor. Entonces, eso, si bien se va a regular con las pastillas, no es suficiente, hay que sacar de a raíz, como la hierba mala del gras. Y para eso necesitas una terapia, que el doctor hable contigo, que te haga tu historia, que te diga cómo fue, cómo te sentías, cómo era tu papá y mamá. Entonces, ¿qué puedes hacer, Elvira? Llamas a la clínica, en el Facebook es el teléfono, y le dices de mi parte que quieres o llamas a Paulina para que ella, como está en este programa, es digamos, la conductora, no conductora, ella es la que maneja todo el internet, entonces ella te va a conectar bien. Tienes que pedir una cita
con el psiquiatra diciéndole que en mi opinión lo que tienes es ataque pánico y paralelamente tienes que buscar una terapia. ¿Quién puede hacerte? De repente la doctora Chumpitas puede hacértela. Entonces, depende no, acá creo que no has dicho la edad, ¿no? A ver. No es así, tienes 30 años. Puede vértela, yo creo, la doctora Claudia Flores. Podría verte. Entonces, hablas con Paulina, ella te va a conseguir al doctor e inmediatamente la otra cita. Y ya está. Ahora, el doctor te va a dar tu antidepresivo y ansiolítico. No es suficiente. ¿Eh? Es como una hierba mala, la cortas, pero falta sacarle la raíz. Entonces, porque a uno se siente bien y ya se queda, y después vuelve a repetirse, para que nunca más vuelvas a tener, y vas a desarrollar como ser humano, te vas a volver más sabia, vas a ser mejor. Entonces, eh, ya sabes, la cita con el psiquiatra y la cita con Claudia Flores puede ser como psicoterapeuta o con Adriana también, la doctora Adriana. Ellas te van a atender. Y vas donde el doctor y te receta, pero puede ser que una no te caiga tan bien hasta que te va a decir, te cae bien, ya. Con eso ya en 6 meses sigues viendo hasta que las vas a ir dejando lentamente, en la medida que tú vas dominando, vas reconociendo ese miedo con tu terapeuta, vas dejando. Así me pasó a mí y yo dejé y hasta se acabó. Lentamente. Cuando te dicen que las pastillas hacen adicción, no es verdad. Simplemente hay que dejar de tomarlas lentamente. Y nada más. Bueno, nada más. He estado feliz de estar contigo. Tenemos el caso de Lina, de Elda, pero es un caso grande porque ella lleva 5 años, dice llevo 5 años de haber perdido familiares, es un asunto de duelo que lo voy a ver mañana porque ya es tarde. Un abrazo para todos y ya saben, matricúlense en el curso introductorio de la psicoterapia emocional integral. Avisen a los psicólogos, a los psiquiatras, a estudiantes del último año, a todas las personas que quieren que están trabajando con seres humanos o contigo, cualquiera que tenga interés. Un abrazo para todos y feliz de volver a estar contigo.